Ay, Padre. Lo voy a volver a repetir. Dios es bueno. Amén. Y grande es su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Amén. En esta tarde agradezco al pastor, aleluya, por ser yo el portador y contar conmigo para traerles un breve consejo. Pero aunque sea un breve consejo, la palabra siempre tiene poder. Porque la palabra de Dios es viva y más cortante que una espada de dos filos. Dice Hebreos que penetra hasta partir del alma, el espíritu y las coyunturas. Escúchame en esta tarde. Tal vez sea una palabra que te hable en esta tarde, que nos venga confrontando a ti y a mí. A mí ya me ha confrontado porque yo ya la he leído en casa. Miren, la palabra que vamos a traer está en Génesis. Pero déjame decirles en esta tarde, antes de ir a la palabra, ¿sabes que Naide, cuando estaba David con las ovejas, Naide lo perseguía? Estaba tranquilo, pastoreando las ovejas. Pero compañero, cuando David tenía unción, ahí empezó la persecución de él. Gloria a Dios. No te desanimes en esta tarde. Si alguien te persigue, si alguien te apunta, quiero decirte, es porque la unción del Espíritu Santo está en ti. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Jesús, cuando fue en la cruz, nunca fue vencido. Amén. Él venció. Aleluya. Dice Juan en el capítulo 3 y verso 16. Alma de mis morros, pastor, hasta gafas ya no me hace falta. Que siempre uso las gafas, pero ni gafas me hace falta, hermano. Es que he puesto las letras así. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No te desanimes. Aleluya. David estaba tranquilo. Aleluya, hasta que tenía unción. Lo dejo ahí. Vamos a leer la palabra. Ahora sí tengo que usar las gafas. Génesis capítulo 37. No voy a leer toda la escritura porque esa no era muy largo, pero sí para situarnos quién era la familia, aleluya, de Jacob, quién era José y quién eran sus hermanos. Y vamos allá. Sí, rogaría que por favor ponierais atención a la palabra. Dice Génesis capítulo 37, verso 1 al 8, aunque después vamos a leer otros versos para poder situarnos en esta escritura. ¿Quién era Jacob y quién era José y quién eran sus hermanos? Y empezamos, y dice así: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta era la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y informaba a José, a su padre, la mala fama de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Estoy saltando varios textos para no ser muy largos.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más. Es decir, que ya lo aborrecían antes de regalarle la túnica a Jacob. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaba al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O soñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y apacienta las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están. Y apacentando, aquel hombre respondió: ya se ha ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Y entonces José fue tras de sus hermanos, y lo halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Y tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua. Amén. Que Dios traiga bendición en esta tarde. Miren, sabemos que José fue vendido por estos hermanos. Unos hermanos que todo lo que hacía José siempre estaban mal para ellos. Estos hermanos, que eran hermanos, por decirlo de alguna manera, y que nadie se moleste, eran hermanos resentidos, porque todo les parecía mal. Y vamos a la palabra. Y empiezo así. El favoritismo de José, evidenciado por una túnica especial que le regaló su padre, Jacob. Y esa túnica que le regaló su padre eran sueños de reinar sobre su familia. Ahí desató la envidia, el odio de sus hermanos hacia José. Todo lo que hacían José para estos hermanos estaba mal. José era un niño de 17 años, pero ole los hombres de Dios que con 17 años, y estos hermanos mayores que ellos, toda la vida en la casa del Padre, y no crecían, no tenían sueños, pero a un niño de 17 años ya le cogieron envidia y lo querían matar, porque José tenía planes y sueños de parte de Dios. Estos hermanos se resentían siempre con José. Eran hermanos resentidos, que todo les parecía mal. Esta familia, es verdad, amaba a José, o mejor dicho, a sus hermanos amaban a José, pero es que al mismo tiempo que amaban a José, yo he podido ver por la Escritura que también sentía odio.
sentían orgullo, le tenían envidia a un niño de 17 años. ¿Sabes por qué? Porque ellos siempre estaban resentidos. Es decir, que siempre se quejaban por todo. No podía hacer nada José, que ya estaban ellos. Pero sin embargo, atención, estos hermanos tomaron una decisión, y menuda decisión tomaron sobre a un niño de 17 años. Y la decisión que tomaron, pongan atención, lo vendieron como un esclavo. Ay, padre, a un niño de 17 años le cogieron tal envidia que lo vendieron. Te digo por qué, porque sus hermanos no lo querían a José a su lado, por eso lo vendieron, porque le tenían envidia, porque José crecía delante de la presencia de Dios, y ellos toda la vida en la casa del Padre, y no había fruto en ellos, y un niño de 17 años ya se veía con fruto delante de la presencia de Dios. José fue el hijo de Jacob, que lo tuvo cuando él ya era mayor. Era el primogénito de Raquel. Pero se despertó el odio en sus hermanos, la envidia en los corazones de ellos, de los hermanos de José, sobre un niño de 17 años. Jacob, como padre, le regaló una túnica, y estos hermanos ya le parecían mal. A él sí y a mí no. Jacob le regaló una túnica de colores, porque José, siendo un niño, atención aquí, veía, aleluya, sueños, aleluya, tenía planes de parte de Dios, y los hermanos mayores que él, perdonarme, no tenían visión, no veían nada, y un niño de 17 años, aleluya, estaba creciendo en la presencia de Dios. Y estos hermanos resentidos, que siempre le echaban la culpa al pobre José, a un niño de 17 años. Oh Dios. Que nadie se moleste, pero si yo tengo la culpa, no puedo echárselas al Mariano. Amén. Tengo que cargar con esas culpas. A José lo vendieron porque no lo querían a su lado. Lo que podemos aprender de esta escritura es que Dios usa, aleluya, la maldad de otros, aleluya, para ensalzarte, aleluya, para ayudarte en todo momento. Dios usa la maldad de otros para cumplir sus planes. Podemos ver en la escritura que Dios usó la maldad de los hermanos de José, aleluya, para fortalecer al niño de 17 años. ¿Sabes que la salvación, la victoria, la salvación de Dios se logra, es verdad, a través de los sufrimientos? Que nadie se moleste. Las malas acciones de los hermanos de José para comenzar a cumplir Dios el plan en José. Damos la gloria a ti, Jesús. Habrá gente que te quiera hacer daño, pero no te preocupes, que el Dios fuerte, el príncipe de paz, el Señor de señores, el Rey de reyes, peleará por ti. Él plantará banderas siempre a tu alrededor. La túnica que le hizo su padre Jacob para José, la hizo de muchos colores. Esto simbolizaba sus múltiples sueños. Es que Dios siembra, yo me apuntaba esto aquí, Dios siembra sueños, te inquieta, es quien pone el deseo y el querer y el hacer. Escuchen esta tarde,
mientras Jacob tejía ese manto de autoridad para su hijo José, simultáneamente se desarrolló la más feroz oposición en contra del destino de José. Pero no hace falta ir afuera. La envidia ocurrió en su casa. Dentro de la casa no hizo falta ir afuera. La envidia se produjo en su misma casa. Sus hermanos de José, cada vez que se dirigían a él, se dirigían con malas palabras. Eran mal hablados. No podía José dirigirse a ellos. Para ellos siempre estaba mal lo que hacía José. Pero es que ellos tomaron una grande decisión, estos hermanos, de venderlo. Sí, hermano Ramón, vendieron a su hermano, a un niño de 17 años. Se dirigían a José siempre con malas palabras. Lo tengo que decir, que nadie se moleste. Lo tengo que decir, no todos tus sueños se los debes contar a todos. ¿Saben por qué? Porque no todos te acompañarán en tus planes. No todos te abolarán tus planes. Pero lo que Dios da, aleluya, permanece para siempre. Es verdad que el favoritismo de José por compartir los sueños con sus hermanos, aleluya, vino el problema en la vida de José. Pero José, con un corazón sincero, tío Moncho, compartió sus sueños con ellos. Como un hermano a otro, quería compartir lo que Dios le daba. Pero estos hermanos no valoraron las cosas que José quería. José hizo, aleluya, valorar las cosas, no dentro de su casa. Cuando fue vendido, la gente de afuera lo valoraba, pero los de adentro no querían saber nada de él. Dios nos ayude a valorar lo que tenemos dentro. Amén. Nadie sabe hasta que se pierde. Un niño de 17 años, lo vendieron por la envidia, porque José crecía y ellos nunca crecían. Toda la vida en la casa del padre, qué pena, y no disfrutaba de los manjares que había. Gloria a Dios. Escúchame, no compartas tus sueños, porque no todo se puede contar. Cuidado a quien le cuentas tus sueños. Sueños que Dios te da, sueños que Dios te revela. Qué pena que su hermano José compartió sus sueños con los hermanos que nunca debió compartirlos, porque no supo valorarlos. José, con un corazón sincero, compartió sus sueños con ellos. Permítame, iglesia, pararme aquí un minuto, simplemente para leer unos textos de la Biblia. Dice Gálatas, capítulo 2 y verso 4. Dijo este apóstol, el gran apóstol Pablo, dijo que estuvo en enfermedad, que estuvo en peligros, que no lo pasó muy bien, que fue perseguido. Pero él dijo, estuve también entre falsos hermanos. Dice en 2 de Corintios 11:26, Pablo estuvo en peligros, en peligros de muerte. Pero él dice, al terminar dice, estuve en peligros, pero estuve entre falsos hermanos. Qué pena. José estuvo 22 años. Que se dice muy bien, 22 años fue
todo por una decisión, la decisión que tomaron los de su casa, sus hermanos, porque Jacob esperaba a su hijo, porque hemos leído en la Escritura: vete donde tus hermanos que están pastoreando las ovejas y vente después aquí trae el recado. Y José ya no volvió, por la decisión que tomaron estos hermanos. No tomes decisiones a la ligera, porque a veces las malas decisiones tomadas no traen nada bueno. Es que eso no fue todo, que José también estuvo 13 años en prisiones por causa de sus hermanos, que no lo pasó bien José por causa de esta decisión. Y todo por compartir unos sueños con sus hermanos. Por favor, por compartir unos sueños le tenían envidia, ¿verdad? Gloria a Dios. Unos sueños que eran de Dios, que no eran carnales, que eran de parte de Dios. Y estos hermanos lo aborrecieron y les dijo: vamos a venderlo. 13 años en prisiones. Si estoy yo allí, Johnny, le digo: no compartas tus sueños con estos, porque a la vuelta de la esquina te cambia por una moneda. José tuvo que decir, y le informó a su padre Mariano, y le dijo: tus hijos tienen mala fama. Supongo que de padre a hijo le diría: mira lo que te digo, tus hijos tienen mala fama. Yo no me puedo dirigir con ellos con palabras amables. Le he contado unos sueños y le parecen mal. Lo voy a decir. Escucha, los frutos del Espíritu no es la murmuración, ni tampoco la envidia. Ahora sí, Mariano, sígueme, por favor. ¿Sabes cuáles son los frutos del Espíritu? A mí me enseña la Biblia en Gálatas, en el capítulo 5, verso 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios para siempre. Llegó el tiempo de cambiar. A un niño de 17 años por la envidia lo vendieron. Mi Cristo dijo en Mateo capítulo 7 y verso 16, dijo: por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Deja que los frutos del Espíritu Santo se reflejen en tu vida. Sígueme, Mariano, por favor. Escucha, te lo voy a decir por si no lo sabes. Si no hay fruto y solo se ve el fruto de la carne, lo tengo que decir: el que no tiene fruto del Espíritu, el que no tiene fruto del Espíritu, estos no son guiados por Dios. Y los que no son guiados por Dios son guiados por otro espíritu. Deja que la vida de Cristo se refleje en tu vida. Deja que los frutos del Espíritu estén en tu vida. Hemos leído hace un poquito que los frutos del Espíritu eran amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero tampoco lo puedo pasar por alto, pastor. Perdóname y discúlpame. En Gálatas, en el capítulo
en el capítulo 5 y verso 17 para abajo. Sígueme, Mariano. Los frutos de la carne. Decidme lo que queráis después, pero yo voy a la Biblia. Amén. Claro que sí. Los frutos de la carne son porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, ahora sí, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto. Ay, Padre, el apóstol Pablo menudo era, no andaba con trampas, no se andaba por las ramas, el apóstol Pablo. Y es tiempo de decir la verdad. Al pecado hay que llamarle pecado, y a la gracia, gracia, y al amor, amor. Mira, me decía, que me disculpe mi hermano Antonio, mi padrecito me decía: hijo, cuando hayan 40, 50 hombres, di la verdad, que no pasa nada. Di la verdad. Aleluya. Que no pasa nada por decir la verdad. Qué bonita la verdad. Pero vamos un poquito más abajo, en Gálatas, que lo vamos a leer para que no se olvide. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, iglesia del Dios viviente, vamos a acercarnos a Cristo. No te andes por las ramas. Los hermanos de José lo vendieron por 20 monedas de plata. Lo echaron en una cisterna. Estos hermanos resentidos, que todo le parecían mal. Y mira por qué, porque le contaron unos sueños. Adora ti, mi vida, Padre. E incluso, escúchame, estos hermanos de José, aleluya, planearon un plan. Y yo creo que un plan de la noche a la mañana no viene. No viene de hoy a mañana. Planearon un plan para matar a José. José fue vendido por un precio de 20 monedas. El precio de un esclavo en aquel entonces era de 20 monedas de plata. Y digo yo, estaban deseando estos hermanos de José, porque a la misma moneda de cambio lo vendieron. Aleluya. Pero ahora sí, aleluya, lo tengo que decir. Aquí sí voy a ensalzar a José. José nos enseña que perdonar es dejar atrás el pasado. No vivas del pasado, vive del presente en Cristo. Es que tú eras, y a mí que me importa que tú eras. Vive el presente en Cristo. No vivas del pasado. Oh, de los hombres de Dios, que a pesar que estuvo preso, que lo maltrataron, pero José nos enseña que perdonar es el dejar atrás el pasado. Amén. Pero también tengo que ensalzar aquí a José. Y los honores se le dan, aleluya, a las personas que se lo merecen. Amén. Y José se lo merece. Tenía 5 cualidades muy buenas. La primera era compromiso con Dios,
con su casa y también con los de afuera. Segunda cualidad que tenía José muy buena: fidelidad con Dios, con su casa y con los de afuera. Tercera cualidad que tenía José: lealtad con Dios, con su casa y con los de afuera. Cuarto, tenía integridad con Dios, con su casa y con los de afuera. Y cinco, tenía una buena determinación. Porque las buenas terminaciones te van a llevar a buenos lugares. Y José tenía buena determinación. ¿Saben por qué? Te lo voy a decir por si no lo sabes. Porque José ponía a Dios siempre enfrente. No era José que quería salir delante. Él se ponía detrás y Dios enfrente. Él se ponía detrás y dice: no, tú Dios. Por eso era todo lo que hacía José. Era prosperado, tanto dentro como afuera. Porque José sabía que haciendo las cosas bien, pidiendo permiso a Dios, tomando buenas decisiones, todo iba a acabar bien. Y por eso José tenía esta buena determinación. Estos hermanos de José también cometieron una injusticia grave. Y me dirás tú: ¿y qué injusticia hicieron estos hermanos? Le mintieron a su padre Jacob. Porque Jacob esperaba que José volviera. Era su hijo, un niño de 17 años. Y por causa de estos hermanos, Jacob estuvo 22 años fuera de su hijo. Y cuando los vio, Jacob padeció. Estos hermanos cometieron esta grave, aleluya, fue una injusticia que cometieron con Jacob. Le mintieron, le dijeron: a tu hijo no está, toma esta túnica, a ver si la reconoces. Y Jacob, con lágrimas en sus ojos, como un padre le dice a su hijo: ¿dónde está mi hijo? Esta túnica está manchada de sangre. Qué pena. Estos hermanos, porque José, el niño de 17 años, tenía visiones dentro de la casa y ellos nunca tenían nada. En Génesis 37 y verso 31-35, ahí podemos ver el profundo dolor, aleluya, que tuvo Jacob. Escúchame, todo esto tuvo consecuencias. Todo esto tuvo sus consecuencias. No tomes decisiones, aleluya, a la ligera, porque te puede hacer daño a ti, aleluya, y a los que te rodean. La mujer de Potifar le quitó un trozo de la ropa de José y levantó un falso testimonio, cosa que José nunca hizo. Le levantó un falso testimonio. Lo iba a decir, pero me callo. No, que lo digo. Esta mujer, la tía Carmela, fue donde Potifar y le dijo cosas que nunca José le dijo. Pero Potifar, seguro que había más gente por allí, y Potifar no pidió opinión ninguna. Y este matrimonio, Potifar junto con su mujer, puso a José en la cárcel. No cometas ningún error. Primero consulta, entérate de las cosas, y cuando te enteres de las cosas y hables y sepas lo que hay, entonces juzga, pero siempre un juicio justo delante de Dios, porque para eso tenemos Cristo, al juez justo. ¿Quién soy yo para juzgar? Gloria a Dios. ¿Quién soy yo para juzgar?
José había sido puesto en la cárcel por causa de un falso testimonio. Fue separado de su familia, abandonado, esclavo y prisionero, por una mala decisión que se tomó. Es que las malas decisiones, hermanos, por favor, no traen nada bueno. Las malas decisiones no traen nada bueno. Escúchame, quiero ir terminando. Pero pongan atención que aún estoy aquí. Cuando José vio a sus hermanos, ¿sabes qué hizo? No fue con vara. No tomó la decisión que tomaron ellos. Que José no podía tomar, claro que sí, porque después de Faraón estaba José. Pero sin embargo sintió ganas de llorar y entonces se fue rápidamente y se metió en su cuarto a llorar. Ves que José no buscaba los aplausos de los de afuera. José no buscaba las aprobaciones de los de afuera. Cuando se metió en su cuarto a llorar, después dice que fue y se lavó la cara, pero en privado. No buscaba la recompensa humana, no buscaba los aplausos. Pero ahora sí, la tercera decisión había que darlo a reconocer al público. Y la tercera decisión que tomó José fue esta: sírvanle la comida, darles alimento, que le estamos trayendo nosotros al pueblo. El pueblo lo que necesita alimento. Trae alimento al pueblo. Aquí podemos ver, aleluya, podemos ver obediencia en José y fe. Obediencia y fe. Quiero ir terminando. Las decisiones que tomes, consulta siempre con Dios. No tomes decisiones a las ligeras. Mira, yo me apuntaba esto aquí. Y termino. Y yo me apuntaba esto aquí. El llanto de Jesús es el antídoto contra la indiferencia ante el sufrimiento de mis hermanos. Ese llanto enseña a sentir como propio el dolor de los demás, hacernos partícipes del sufrimiento y de las personas que viven las situaciones similares. Hazte partícipe del sufrimiento de tu hermano, porque aquí me enseña la Biblia, aleluya, que tenemos que amar como Cristo nos amó a nosotros. Hay hermanos que están enfermos y con una llamada tuya le puedes hacer mucho bien. Cierro el mensaje con esto. Las decisiones que tomes, consulta con Dios, porque todo lo que hacía José, por medio de la palabra lo vemos, que todo lo que hacía José consultaba con Dios y todo era prosperado por medio de la palabra. Gloria a Dios para siempre. Así que no tomes decisiones a la ligera, porque lo que hace Dios lo hace bien. Dales aplauso y que Dios os bendiga mucho.